La bienvenida. Muchísimas gracias. Ida arrancó la grabación para que de todos modos, para todas las personas que de pronto hoy no nos pueden acompañar, tengan la posibilidad, igual como los que estamos y posteriormente quisiéramos acudir, de poder acudir a la grabación. Les doy la bienvenida. Hoy estamos en la tercera sesión de depuración para la salud. Vamos a hablar, creo que de temas otra vez bastante interesantes, sobre transformaciones de la salud y de la nutrición, sobre un tema que ya venimos olfateando, que es la desintoxicación. Eh, Algo que me llama muchísimo la atención es como un rescate, cuando hablamos de prácticas depurativas ancestrales, las que de pronto lo pedimos, lo hemos perdido y ahora lo hemos recuperado, y de hábitats depurativas. Pero yo no soy el experto, tengo el mismo grado de curiosidad como creo que las y los demás que han encontrado el tiempo para entrar en sala. Eh, y cordial bienvenida nuevamente para ti, Catalina, y para ti, Madeleine. Adelante, estamos muy atentos a lo que nos pueden decir el día de hoy. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Estamos entonces en nuestra tercera sesión, nuevamente para compartir con ustedes el trabajo que venimos realizando junto con Madeleine en torno a este tema tan interesante que nos ocupa. Queremos nuevamente hablar de los objetivos, ¿por qué estamos acá? Brevemente, siempre lo repetimos, pero es importante renovar estos planteamientos que tenemos como propósito. Entonces, venimos diciendo que lo que pretendemos es transformar la salud y la nutrición, y desde un punto de vista integrativo y holístico, en que nos permita tener una mirada amplia y un panorama muy extenso desde diferentes miradas de la salud. Y desde los alimentos y las plantas medicinales, desde ese poder que tienen los alimentos y las plantas medicinales, conocer sus propiedades para desintoxicar nuestro organismo. Y a la vez, como decía Jorge, retomar esas prácticas depurativas ancestrales que cuando empezamos a indagar, nuestras abuelas, nuestras mamás, nuestros papás, abuelas, bisabuelas, tenían en tiempos anteriores. Eso es un elemento también que lo hemos venido trabajando, investigando, revisando para poder traer acá lo más práctico y sencillo posible para nosotros poderlos retomar e incorporar esos hábitos en nuestra vida diaria. Entonces hemos venido diciendo que esto es algo que nos va a servir para el resto de la vida si logramos incorporarlo de una manera mucho más efectiva, ¿no es cierto? Bueno, y en la sesión de hoy, entonces, vamos a tener los siguientes temas. Vamos a hablar de la limpieza de intestinos, vamos a hablar de desparasitación, limpieza de órganos, que sería el riñón, fluidos como la sangre y la linfa, y también vamos a ver los resultados de la encuesta que hicimos en la actividad número 2, que fue la de la sesión pasada, y plantear la actividad número 3, que la vamos a desarrollar en este espacio. Entonces esperamos ser muy ágiles para poder dar cuenta de todos estos puntos en el día de hoy. Bueno, empezamos entonces con el tema de la limpieza de los intestinos. Tenemos que los intestinos son los órganos de relación primaria con el alimento. A través de ellos, entonces, los nutrientes que vienen en la comida sufren el proceso de degradación y de asimilación con el fin de trasladar la materia nutricional útil al hígado para su procesamiento. Ese es el camino que siguen.
Y por acción enzimática y por acción de la flora bacteriana, entonces se realiza la descomposición de los carbohidratos en azúcares simples. Las proteínas se descomponen en aminoácidos y los lípidos ácidos grasos. Esto es a grandes rasgos, ¿no es cierto? Y de los desechos que van quedando de todo este proceso digestivo se excretan por la misma vía intestinal a través del recto. Entonces tenemos que es un solo intestino, que es el intestino delgado, luego el intestino grueso, y se excretan por el recto. Las funciones, entonces, también son las que venimos comentando. Además, en el colon, que es la parte del intestino grueso final, se sintetizan también vitaminas como la K, el ácido fólico y la vitamina 12. Y estas vitaminas se absorben en el colon, junto con minerales, con agua y con un reciclado de secreciones digestivas que también se aprovechan allí. Los intestinos están formados por estructuras que son muy complejas y que son inteligentes. Y hay una red de capilares, tanto sanguíneos como linfáticos. Tenemos la mucosa intestinal y tenemos la microbiota intestinal. Entonces, estas tres estructuras dan cuenta de las funciones que tienen que realizar en el intestino. Y tenemos estas grandes conclusiones que también pues nos ocupan mucho en nuestro tema depurativo, y es que definitivamente de todos los órganos, la parte inferior del intestino, la que se denomina colon, es la más congestionada con residuos tóxicos. De todos los órganos nuestros es la más congestionada. Por eso es necesario depurar bien el colon, porque si no lo hacemos, por mucho que se elimine se limpie la sangre, limpiemos el hígado y los demás tejidos, estos se siguen contaminando con las toxinas que se van filtrando del intestino, del colon, al torrente sanguíneo. Es decir, ese proceso continúa permanentemente. Y por eso es que se dice que no es exagerado afirmar que la mayoría de los modernos problemas de salud, de todas las enfermedades, en el fondo se generan como consecuencia de desórdenes en los intestinos. Entonces, lo primero que debemos hacer en un proceso depurativo es el lavado del colon. Y aquí, pues, si nos separamos un poquito es decir, este es un proceso que sí se debe hacer por terapeutas especializados, ¿no es cierto? Y que consiste básicamente en eliminar todos los residuos tóxicos y putrefactos, esa palabra tan horrible, pero es verdad, que se han acumulado a lo largo de los años en el intestino grueso o colon, y facilitar la depuración interna y acelerar el proceso de desintoxicación de una manera muy eficaz. Y así, con esta limpieza, poder restablecer el orden fisiológico, es decir, darle vía libre al intestino grueso para que cumpla sus funciones de manera adecuada. Y entonces tenemos, existe la claridad en el sentido de que el lavado del colon, este lavado terapéutico, es el único método que permite limpiar en profundidad todo el colon, es decir, el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente. Y se realiza, como les decía, con un terapeuta especializado, ideal para que esto sea muy eficiente, digamos, el proceso. 3 días antes consumir solamente hortalizas crudas y licuadas, es decir, con su fibra, lo cual permitirá entonces desinflamar y descongestionar el aparato digestivo y también ablandar esa vieja materia que se estanca
y que se viene adhiriendo a las paredes de los intestinos. Entonces, al hacer esta dieta de mínimo 3 días, con estos alimentos, hortalizas crudas, se facilitaría muchísimo, se haría más eficiente el lavado del colon. Para esto se requieren 3 sesiones, una cada día en jornadas consecutivas. Las personas expertas en este tema recomiendan eso, que sean 3 sesiones y que sean consecutivas. No es conveniente dejar días, es decir, hacerme una y pasado mañana la otra, sino que sean en días consecutivos. Y durante esos 3 días, mantener el protocolo nutricio, decimos, o sea, lo que vamos a comer, basándonos en licuados y en líquidos, y guardar reposo. ¿Por qué guardar reposo? Porque esa movilización de toxinas requiere de energía que la vamos a necesitar, y por eso puede aparecer sensación de cansancio, ganas de dormir, pero esto no se debe interpretar como algo malo, sino al contrario, es una buena señal de la eficiencia con que se está realizando el proceso. Es decir, el cuerpo me está diciendo, quédate quieta lo más que puedas, por lo menos relájate estos 3 días para poder utilizar la energía en la movilización de las toxinas. Si bien el lavado del colon es un tratamiento que no tiene efectos secundarios y que no es invasivo, es bueno tener en cuenta las siguientes situaciones en las que se debe evitar este lavado de colon, que son en el embarazo, cuando hay hemorroides, fisuras y otras patologías anales que pueden impedir introducir la cánula que se necesita para la limpieza. Diverticulitis, patologías del abdomen como colitis ulcerosa o abdomen agudo, y cardiopatías severas. También enfermedades del hígado como cirrosis o insuficiencia renal, o haber tenido una cirugía recientemente, o radioterapia abdominal o rectal. Son situaciones en las que no se recomienda, es decir, se debe evitar esta limpieza de intestinos. Es bueno tenerlas de todas maneras presentes. Bueno, y ahora pasando al intestino delgado, estábamos en el colon, pasamos al intestino delgado. El intestino delgado se limpia básicamente con las infusiones que hemos venido trabajando durante las 2 sesiones anteriores y que hoy vamos a reforzar, con los jugos verdes, con oxigenación, que son los otros procesos que vamos a ir explicando en las próximas sesiones, con reposo digestivo, que es el famoso ayuno, y con la alimentación fisiológica, que es la alimentación saludable, que ya todos vamos todos los días aprendiendo en estas sesiones un poco mejor qué es esa alimentación fisiológica, es decir, cuando podemos nutrirnos sin intoxicarnos. Entonces, el intestino delgado, con todos estos procedimientos que esperamos ir incorporando en nuestra vida diaria, se mantendría saludable, se mantendría sano, limpio. Bueno, volvemos sobre el agua. El agua, ya habíamos hablado en las sesiones anteriores del agua. En esta limpieza de intestinos se recomienda tomar 6 vasos de agua durante el día. Entonces, ¿cómo podría ser esta dinámica? Al levantarse, antes de desayunar, 2 vasos de agua. Luego, entre el desayuno y el almuerzo, en ese lapso que hay, otros 2 vasos de agua. Entre el almuerzo y la cena, 1 vaso. Y 1 hora de acostarse, 1 hora antes de acostarse, otro vaso. Ahí sumaríamos 6 vasos de agua. Esto es factible, digamos que esto se puede hacer, y es muy necesario porque, como veíamos en la anterior sesión, el agua moviliza las toxinas. Entonces se necesita muchísimo poder llevar a cabo esta posibilidad de tomar 6 vasos de agua durante el día.
Bueno, vamos a ver algunos de los alimentos. Entonces, las frutas. La papaya es la reina de la limpieza de los intestinos y es muy fácil porque es muy deliciosa y la podemos incorporar fácilmente en nuestros desayunos como primera comida del desayuno. La papaya tiene gran cantidad de proteínasas que desintoxican los intestinos cuando están obstruidos por residuos de proteínas putrefactivas. Es decir, la proteinasa es una enzima que actúa sobre esas proteínas que pueden estar en el intestino. Si de manera habitual la incorporamos, esto va a ayudar mucho para que no se vuelvan a acumular esos residuos. Estimula además la secreción de los jugos digestivos del estómago y del duodeno. Y cuando no hay nada más en el estómago, por eso decimos que debe ser la primera comida o antes de los alimentos que se vayan a ingerir en una comida, 20 minutos antes se recomienda. Esas enzimas digestivas pasan directamente, descienden y disuelven esas mucosidades y descomponen además la materia residual que hay en los intestinos. Entonces además de las vitaminas, todo eso que tenemos en las frutas, en la papaya, estas propiedades que mencionamos acá son las relacionadas con el mantener los intestinos limpios. Solamente decir que esto sucede siempre y cuando se haya hecho una limpieza previa, porque de todas maneras es muy complicado el poder tener eficacia de estas propiedades en un intestino que esté muy congestionado. Y tenemos acá el famoso kefir de agua, que es una bebida fermentada, ácida, que tiene ese sabor gracias a la presencia del ácido láctico, que es muy benéfico. Y ¿qué sucede allí en estos nódulos? Que ustedes ven ahí la foto, esta es una foto de los que yo tengo en mi casa, al lado izquierdo. Allí en esos nódulos conviven en simbiosis, hay bacterias lácticas, acéticas y levaduras. Estas producen una doble fermentación de ácido láctica y alcohólica. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen en el intestino? Primero transforman la flora intestinal putrefactiva, que de todas maneras va existiendo allí, sustituyéndola por bacilos lácticos de propiedades antisépticas, es decir, es una función supremamente importante. Y además produce la secreción de una sustancia antipútrida que persiste aún después de la desaparición de los bacilos. Es decir, allí se va generando esta sustancia y va quedando en el intestino haciendo estas funciones tan benéficas. Por eso decimos que si se consume regularmente, es uno de los grandes auxiliares de los intestinos y de la flora benéfica. Acá no introdujimos cómo se preparan, cómo se preparan y cómo se consumen, pero básicamente es con estos nódulos que ustedes ven allí, se les coloca agua que los cubra un poco más, más arriba los 4 dedos arriba de los nódulos, agua filtrada, y se le añade panela pulverizada o pedazos de panela o azúcar morena, más o menos una cucharada por medio litro de agua, y se tapan con un cauchito y una valletilla, una tela o una servilleta, y se dejan durante 48 horas. A las 48 horas simplemente se cuelan y se pasan a una jarra de vidrio para ser consumidas durante el día. Se pueden consumir en ayunas, se pueden consumir encima de las comidas, realmente a cualquier hora del día se puede consumir este líquido.
es supremamente fácil de mantener. Como les digo, solamente se necesita agua filtrada y azúcar morena o panela. Solamente ellos se alimentan de eso. Estos nódulos se van reproduciendo, ustedes van a ver cómo se les va, se van aumentando los tíbicos se llaman también, los van a encontrar como tíbicos, este kefir de agua. Bueno, y finalmente esta es la capacidad que ellos tienen de regenerar esa microbiota. Entonces es algo de verdad que siendo muy fácil se puede incorporar y va a tener muchos beneficios. Bueno, acá tenemos un menú para desintoxicar los intestinos y el tracto digestivo. Este les va a quedar a ustedes en la presentación y en la grabación. Entonces, yo creo que no nos vamos a detener mucho. Acá, básicamente, estos menús son muy parecidos a los que presentamos para la desintoxicación del hígado, en la medida en que lo que hacen es, en las diferentes comidas, incluir verduras, incluir verduras licuadas, verduras cocidas, zumos de verduras y las infusiones. Bueno, y también las frutas frescas, ¿no? Las frutas frescas, en este caso, se recomiendan papaya fresca, manzanas y uvas negras, distribuidas como ustedes ven allí. Y además se recomienda la salvia, la infusión de salvia, que ya vamos a verla ahora más adelante, y el zumo de aloe vera, 1 o 2 veces por día. Ya vamos a ver cómo se hace también. Y los alimentos verdes, que de aquí en adelante creo que en nuestras vidas van a estar siempre presentes 3 veces por día con las comidas. Esperamos quedar muy convencidos y convencidas de que esos alimentos verdes los necesitamos en el diario vivir. Entonces, este menú es el que proponemos para ayudar a la desintoxicación de los intestinos. La infusión de aloe vera. Bueno, perdón, esta no es una infusión realmente, esta es un jugo que se hace aquí me quedó mal el título, es un jugo que se hace de la siguiente manera, se toma una hoja grande de aloe vera y 1 litro de agua filtrada, se corta la hoja y se le quitan los bordes puntiagudos, pero no se pela, es decir, esto lleva la cáscara, así como vemos en la foto. Se cortan en trozos, se ponen en una licuadora y se hace una especie de puré. Ese puré se cuela en una malla fina, se le extrae el líquido y se guarda en un frasco de vidrio. Y esto se toma entre 1 y 2 cucharadas disueltas en un vaso de agua en ayunas y otra vez a la hora de acostarse, es decir, 2 veces al día se toma este jugo y esto es magnífico. El aloe vera es un potente depurador de la parte inferior del intestino, entonces también soluciona cuando hay estreñimiento crónico y purga el colon. Esto realmente lo podemos hacer en cualquier momento y es supremamente beneficioso. Y la salvia, que están también cotizada, tenemos un doctor que se llama Rudolf Breus, que dice que la infusión de salvia es la más eficaz para desintoxicar el cuerpo y para reforzar la inmunidad y la resistencia todos los días durante toda la vida. Entonces dice algo así como que, ¿por qué morir si hay salvia en el jardín? Es decir, es algo que uno no lo tiene presente y simplemente es hacer una infusión, como hemos venido enseñando, compartiendo cómo hacer las infusiones. Acá les queda también la preparación y esta preparación se complementa con hierba de San Juan y con menta. Si no se tienen las otras hierbas, también se puede la salvia solamente y también va a funcionar muy bien. Bueno, pasamos a otro tema de todos los 6 elementos del proceso depurativo, que es la desparasitación.
La desparasitación con métodos naturales se hace mediante solución de propóleo que se consigue fácilmente en las tiendas naturistas. Es una herramienta muy poderosa para poderse desparasitar sin efectos secundarios. Y este propóleo tiene una propiedad muy importante, que es que llega a todo el organismo, no se limita solamente al tubo digestivo, sino a otras parasitosis que están ubicadas en otras partes del cuerpo. Este entonces se toma una gota por kilo de peso, diluida en agua, y se divide en 2 tomas al día. Se toma diariamente durante 5 semanas el propóleo. Y tenemos otras 2 tinturas, o dos que son tinturas, tintura de Artemisa, que es ligeramente laxante y además provoca la expulsión de los parásitos intestinales, especialmente los oxiuros. Allí tenemos también cómo se toma. Y la tintura de moringa, que me encantó esta imagen que conseguí de la moringa, es un eficaz desparasitante también, además de tener muchas otras propiedades, y se toma también una gota por kilo de peso cada día durante un mes. Como nos estamos dando cuenta, estas posibilidades de utilizar plantas también requieren de una constancia, ¿no? De una constancia. Yo pienso que eso también tiene que ver mucho con que estos procesos deben ser de largo aliento y de permanecer en un propósito y en una dinámica que nos permita llegar a esos objetivos. Bueno, le doy la palabra entonces a Madeleine para continuar con la limpieza de riñón. Bueno, gracias Catalina. Ahora aquí tenemos nosotros pues un poco, vemos las funciones principales del riñón. Bueno, así como en la sesión anterior hablábamos del hígado, pues básicamente el gran apoyo del hígado es también el riñón, ¿no? Su función principal es filtrar la sangre proveniente del hígado, eliminando básicamente los excesos de líquido, sales y minerales por medio de la orina, ¿no? Se estima más o menos que en un día se filtran 50 veces la sangre durante el día. Entonces, si vemos, el riñón trabaja una exigencia que nosotros no la percibimos, pero podemos básicamente con con esta idea de que depura 50 veces al día toda la sangre del organismo, pues en qué función está constantemente, ¿no? Mantiene el equilibrio básicamente de los electrolitos del cuerpo, el sodio, el calcio, el fósforo, el potasio, regula el pH del cuerpo, básicamente el equilibrio entre acidez y alcalinidad. Otras funciones importantes básicamente es la función hormonal, la producción de hormonas como la eritropoyetina, que estimulan la formación de los glóbulos rojos, la renina, que básicamente su función es mantener la presión arterial a niveles normales, y el calcitriol, que es otra forma activa de la vitamina D, pues que es encargada de una función muy importante que es la absorción de calcio. ¿Qué factores influyen en la función renal? ¿Sí? Como lo hablábamos en las sesiones anteriores, pues básicamente la concentración de toxinas en la sangre, ¿sí? A mayor cantidad de toxinas, pues hay se limita la capacidad de filtrar porque excede, digamos, como su capacidad. Otro factor muy importante que hay que tener en cuenta es el exceso de fósforo, ya que genera una sobrecarga funcional. Lo vimos que el consumo de lácteos, el consumo de aditivos alimentarios, de abonos y plaguicidas tanto de las plantas y las frutas que consumimos, pues tienen un exceso de componentes fosforados que generan una sobrecarga en el riñón. ¿Qué tipos de desechos se filtran? También sustancias sintéticas como los colorantes, conservantes, los medicamentos. Básicamente ellos generan microlesiones y atascamiento de los glomérulos
a nivel de riñón, lo cual influye en la capacidad de filtrar, ¿no? En cuanto al funcionamiento, el mal funcionamiento del riñón, hay que tener en cuenta que muchas veces las enfermedades de riñón se vienen a evidenciar ya cuando están muy avanzadas, y esto se da básicamente porque el riñón no tiene una irrigación nerviosa muy alta. Entonces por eso muchas enfermedades de insuficiencia renal se detectan ya avanzadas. Entonces el riñón pues básicamente tiene digamos, unas alertas que podemos nosotros evidenciar. Es como el cambio en el aspecto de la orina, ¿sí? Que sea muy oscura, la presencia de sangre en ella, o la espuma en la orina que determina pues como una alta concentración de proteínas, el consumo de proteínas. El cambio en la micción, en orinar con mayor o menor frecuencia, y la cantidad de orina, ¿no? que estamos descargando diariamente. La retención de líquidos también, el edema, la hinchazón de piernas, tobillos, pues básicamente es como un indicador de una toxemia generalizada. Ya cuando se ve esa retención de líquidos, en esa hinchazón, básicamente es una característica de una toxemia generalizada, es decir, un alto nivel de toxinas en el organismo. El dolor en la espalda, el dolor lumbar, que es muy característico. También el sabor metálico en la boca, y un olor a amoníaco en el aliento que permanece aún después de cepillarse. Las náuseas y vómitos, la pérdida de apetito, y básicamente esto está determinado por el nivel de toxemia en sangre. Entonces se caracterizan estas náuseas y vómitos. Cuando el riñón básicamente presenta alguna alteración o alguna insuficiencia, se asocia también un aumento en la tensión arterial. Y cuando se evidencian también problemas en la piel como psoriasis, acné y eczemas, puede estar también asociado a un mal funcionamiento de los riñones. En el tema emocional vemos que la inadecuada función renal básicamente repercute en una generación de miedo. La medicina tradicional china establece que el riñón y la vejiga se afectan mutuamente, y los problemas de un órgano se reflejan en otros. Es decir, cuando nosotros tenemos problemas de riñón, básicamente están ligados también a afectar la vejiga y mutuamente. Bueno, ¿cómo podemos limpiar los riñones? Pues aquí básicamente continuamos con establecer que las frutas, las infusiones y los jugos podemos lograr unas buenas depuraciones de manera natural. Entonces vamos a ver de qué manera. Seguimos viendo cómo los alimentos depuradores que debemos incluir permanentemente en la dieta nos ayudarán básicamente a mantener procesos depurativos de manera natural. Entre ellos se destaca la patilla o la sandía, pues por su gran contenido de agua, pues es muy diurética y depurativa. Y básicamente está catalogada como una fruta que disuelve cálculos renales. Al igual que los arándanos, también desintoxican la vejiga y también pues depuran los riñones. La frutilla también es otra fruta por excelencia para depurar los riñones de toxinas, pero acá también debemos tener en cuenta algo muy importante, que ojalá que estos productos sean de origen orgánico, pues si bien las frutillas también o las fresas, básicamente muchas de ellas, si vienen de cultivos convencionales, pues también tienen un alto nivel de agrotóxicos, ¿no? La piña también, básicamente con su enzima, la bromelina, tiene efectos antiinflamatorios y diuréticos, facilitando la eliminación de toxinas. La piña también está considerada como una de las frutas muy importantes para los procesos depurativos de riñones. La remolacha sigue siendo, como lo vimos la vez anterior, pues una depurativa por excelencia, además de ser una gran fuente de vitaminas B.
Y el plátano en este caso, por sus contenidos de potasio, pues aumenta la producción de orina y básicamente ayuda pues a limpiar los riñones, como el cogombro también, con su alto poder diurético, y también el perejil, que favorece una función renal, facilitando los procesos depurativos. Y estos alimentos podemos decir que son transversales a la limpieza también de diferentes órganos, igual para el hígado, como lo vimos en la sesión anterior. El repollo, básicamente, en su color rojo y blanco, pues tiene una función protectora del riñón y también son ricos en vitamina B6 y ácido fólico. La cebolla blanca, roja y ajo, pues por sus contenidos de alicina, ayudan a estimular el funcionamiento de los riñones. El pimentón rojo también tiene una función protectora y también es rico en vitaminas A, C y la vitamina B6 y el ácido fólico. Y el apio, que básicamente es el top también como depurador, aquí pues básicamente tiene una función muy importante, ya que dilata los vasos renales y permite la eliminación de cálculos renales y arenilla de los riñones. Bueno, dentro de las infusiones, pues como lo venimos afianzando, básicamente estas infusiones son muy poderosas, es casi lo que queremos retomar, por ejemplo, en rompepiedras. Casi que ancestralmente el rompepiedras es una planta que se ha mantenido en diferentes países como una depuradora básicamente de cálculos en vías urinarias. Principalmente se recomienda que se utilice la planta en fresco. Es una planta también diurética y básicamente la recomendación que estamos dando aquí es hacer preparaciones por un litro diario y tomarla básicamente en 4 tazas durante el día. Estas infusiones que presentamos aquí también básicamente han sido adaptadas del libro Cuerpo Saludable de Néstor Palmetti, que es un argentino que lleva más de 12 años trabajando en procesos depurativos. Entonces aquí ya básicamente pasamos más de la teoría a la acción, o sea, son plantas probadas básicamente en procesos depurativos de personas que entran a un espacio depurativo y duran un mes. Básicamente son personas que tienen enfermedades crónicas, pero que vienen siendo tratadas también de manera integral, y el uso de las infusiones allí se determina que son muy claves para estos procesos depurativos. Otra infusión que rescatamos es las barbas de maíz o de choclo. También pues tienen una función para disolver cálculos renales y esto se ha usado por años, absolutamente comprobado que básicamente baja las inflamaciones de la vejiga y disuelve cálculos renales. Aquí las recetas, digamos, básicamente están dadas por litro diario y se recomienda alternar las infusiones cada día con una planta. La hierba meona también es otra planta básicamente excelente para limpiar vías urinarias y pues también está muy indicada para remover cálculos renales y arenilla y combatir bastante los dolores nefríticos y básicamente esos dolores agudos cuando hay una afección renal. La infusión de diente de león sigue apareciendo aquí como una infusión importante para todos los procesos depurativos del organismo y básicamente también ayuda a eliminar la retención de líquidos, previene los cálculos renales como tal y reduce la inflamación. La infusión de jengibre, cúrcuma y limón también está muy indicada. Son 3 ingredientes que conseguimos con facilidad, que ayudan a la depuración del riñón y también reducen el daño causado por radicales libres, que es una característica muy particular del jengibre. La cúrcuma, por su componente que es la curcumina, funciona como un antioxidante poderoso. Y también esta infusión está muy indicada en la depuración del sistema linfático.
Aquí pues están como los ingredientes y la forma de preparación, que siempre la presentamos como en 1 litro de agua para consumo durante el día. La cola de caballo, pues básicamente que regula las funciones del vaso y del páncreas, y también pues depurativa de, de las vías urinarias, de riñones, vejiga y también el hígado, muy indicada, ¿no? La ortiga, que básicamente también es reconstituyente por su alto contenido de hierro y clorofila, estimula básicamente la función biliar y pues es muy indicado para limpiar cálculos renales. Bueno, vamos a ver aquí unos jugos que también son de fácil consecución y fácil preparación, que es el jugo de zanahoria, remolacha y pepino. Estos 3 ingredientes se preparan, se colocan en la licuadora y se agrega básicamente poco a poco el agua hasta lograr la consistencia deseada. Estos jugos no están indicados de que se filtren o se cuelen, entonces pueden ser tomados estos preparados preferiblemente en ayunas. El jugo de fresa y piña, pues también como lo vimos que la fresa y la piña tienen un amplio poder depurador, pues básicamente colocamos los ingredientes como 1,5 taza de fresa, 1 taza de piña cortadas en trozos, se llevan a la licuadora y se llevan a una consistencia deseada. El jugo de sandía y limón, pues obviamente dentro de las frutas la sandía es como la número 1 para depurar riñón, así es de que estos jugos los podemos preparar en su momento cuando querramos o tengamos tiempo para hacer este tipo de depuraciones, pues en ayunas aprovechar un fin de semana y hacer estos jugos depuradores. El jugo de zanahoria y apio, ya como vimos el apio pues básicamente ayuda a ampliar estos conductos renales y básicamente pues van a facilitar estos procesos depurativos. Fácil de hacer, 3 tallos de apio, 2 zanahorias, llevar a la licuadora, licuar y llevar a una consistencia deseada. Bueno, otra función aquí importante dentro de los fluidos, básicamente depurar nuestros fluidos, pues están las funciones del sistema linfático, ¿sí? El sistema linfático pues está directamente interconectado con el sistema circulatorio y está básicamente constituido por una red de vasos que está interconectada también con los ganglios linfáticos, las amígdalas y el timo y el vaso. El sistema linfático es un sistema abierto que libera y recoge fluidos de las células y los tejidos. Aquí vemos en esta imagen, pues básicamente tenemos tanto el sistema circulatorio como el sistema linfático, y aquí ilustramos básicamente lo que son las células o el tejido intersticial. Esto es como directamente se mueven nuestros fluidos a nivel corporal. Tenemos el plasma básicamente, que la sangre se caracteriza básicamente por los glóbulos rojos, se mueven a nivel de plasma, los glóbulos blancos. A nivel del sistema linfático, pues se mueve la linfa propiamente dicha. Y en este fluido intersticial, pues básicamente esto es como imaginarnos que no nos imaginemos los tejidos como algo denso e impenetrable ni las células, sino alrededor de ellos tenemos un fluido, ¿sí? Cuando tenemos niveles altos de toxicidad, este líquido intersticial pues está con un pH muy ácido. Entonces, la función que cumple básicamente este sistema linfático es drenar el exceso de agua y de residuos a nivel intersticial, llevarlos básicamente de nuevo a la sangre y lograr pues básicamente este equilibrio intersticial aquí, ¿no? Porque si bien los sistemas circulatorios y linfáticos no están cerrados en sí mismos, mucho de lo que ocurre aquí a nivel intersticial, nosotros hay mucha cantidad de toxinas acumuladas. La función básicamente del sistema linfático es drenar estos excesos de toxicidad, pero además de eso también tiene una función muy importante que es una función inmunológica, ya que a través
De la linfa se mueven los linfocitos T, los linfocitos B, los macrófagos, que básicamente son los encargados de combatir virus, bacterias y hongos. Bueno, ¿qué tenemos para limpiar básicamente el sistema linfático? El nogal, ¿sí? El nogal, la infusión de nogal, básicamente tiene una función diurética y depurativa generalizada y básicamente pues sus compuestos naturales ayudan a descomponer toxinas y permiten salir ese fluido de toxicidad básicamente hacia los órganos depuradores. Ya pues ustedes podrán ver las recetas que las dejamos en el material y las formas de preparación. Básicamente siempre lo llevamos a 1 litro de agua y se recomienda básicamente una toma durante 20 días de estas infusiones para lograr un proceso depurativo importante. Las infusiones de caléndula, pues es como tal su principal función es antiinflamatoria y ayuda mucho en ese proceso de limpiar toxinas, básicamente a nivel del sistema linfático. La recomendación es hacer estas infusiones y tomarlas por más o menos unos 15 días para alcanzar estos procesos depurativos. El hinojo es otra planta también con propiedades diuréticas y antiinflamatorias importantes y que ayudan a la expulsión de las toxinas pues para que no interfieran en este funcionamiento, digamos, no se concentren las toxinas en estos fluidos intersticiales. Pues aquí básicamente se recomienda tomar en ayunas durante 7 días. Y bueno, aquí pues básicamente es importante alternar estas infusiones. Si bien podemos hacer un proceso depurativo de 7 días con hinojo, podemos continuar posteriormente con las plantas que ustedes consigan y sean de fácil consecución por los periodos que básicamente mostramos y se logran depuraciones pues importantes. Yo en este momento estoy haciendo una depuración, aquí tengo mi termo, una depuración con diente de león, que la vengo haciendo y pues realmente hacer estas depuraciones y preparar estas infusiones casi que no es difícil, lo importante es como tener esa convicción de hacer estos cambios. Bueno, ustedes pueden hacer su preparado de 1 litro, lo ponen en un termo y lo tienen en su escritorio o lo tienen en el lugar donde ustedes estén trabajando y pues así básicamente pueden mantener esa rutina de un proceso depurativo de 7 días, de 20 días o de lo que ustedes consideren que puedan hacerlo. Ojalá cumplir pues con esto, con estas fechas o con estos días, pues ayudará a lograr estos procesos depurativos, ya que pues las plantas no generan ningún efecto secundario, pero se necesita ser constante para alcanzar estos resultados. Bien, ahora te doy la palabra, Catalina, para que continuemos. Bueno, vamos entonces ahora a mirar cómo nos fue en la actividad número 2 en cuanto al reto. El formulario que ustedes llenaron y enviaron arroja los siguientes resultados. Tuvimos 14 respuestas en total, de las cuales el 92% de las personas asumieron el reto. Casi el 93% de las personas asumieron el reto. Y de estas 14, la siguiente, porfa. De estas 14, entonces tenemos lo siguiente. ¿Cuáles de los siguientes productos estás dispuesto o dispuesta a dejar de consumir en esta semana? Entonces nos damos cuenta que, de todos los alimentos estamos dispuestos a dejarlos. Los que ocurren con mayor frecuencia
son las bebidas azucaradas, los aperitivos dulces y salados, las sopas en polvo y los caldos instantáneos, por ejemplo, que se destacan acá, pero en general todo está más o menos parejo. Aquí llama la atención es que el azúcar parece ser que es algo difícil de lograr, pues está, bueno, este era el propósito, ¿no? Incluso desde proponérselo, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver en la siguiente de los métodos que se propusieron hasta la próxima, por favor. ¿Cuáles de los siguientes métodos para depuración de los que estuvimos hablando en la primera y la segunda sesión, sobre todo en la segunda, para depurar el hígado les gustaría poner en práctica? Vemos que también de todos los métodos alguien se propuso, pero los que más tuvieron éxito, digámoslo así, fue la depuración con aceite de oliva y la infusión de cola de caballo. Digamos que esos son los resultados así, grosso modo, de la encuesta que hicimos. Y ahora, sobre esta base, queremos entonces proponerles la actividad número 3, que tiene que ver con abrir los micrófonos en este momento para los que quieran contestar estas dos preguntas. ¿Cuáles alimentos y productos lograste evitar durante toda la semana, es decir, del miércoles pasado a hoy? ¿Y qué sensación o cambios experimentas en tu cuerpo al finalizar la semana? Si te has dado cuenta, no sé, por ejemplo, al dejar el azúcar, ¿cómo te has sentido? Es decir, entonces, esas serían las dos preguntas. Y en este momento abrimos los micrófonos entonces para que ustedes, de una manera muy breve, los que quieran intervenir, vayan levantando la mano y vamos dando la palabra. Por favor, si Jorge nos colaboras en esta parte, para escucharlos, ¿cómo les fue con estas dos preguntas básicas? Ok, sí, por favor, quien quiera que levante la mano, yo estoy ahí monitoreando para ver. Ustedes encuentran esa función de levantar la mano abajo, hay una posibilidad de opciones donde dice levantar mano. No veo manos levantados todavía. Ajá, Adriana Chaparro, adelante. Hola a Jorge y a las chicas. Pues muchas gracias por estas sesiones muy interesantes. Bueno, a mí me pasó lo contrario. O sea, yo llevo en esta dieta ya, dependiendo de la ausencia de ciertos comestibles, llevo con esta dieta hace 10 años, 15 años en el caso del azúcar, por ejemplo. Y yo hice todo lo contrario. Lo que hice la semana pasada fue comer algo de lo que normalmente no como. Comí carne, comí algún lácteo, no recuerdo cuál fue, y comí algo con azúcar. Y lo que me pasó fue que me sentí terriblemente pesada, se me inflamó el estómago, el intestino, y me sentía pesada, me sentía cansada. eh, ya, afortunadamente no tuve más signos, pero eso fue lo que sentí. Entonces también es interesante ver cómo Sí. pasa lo contrario, ¿no? Que cuando uno está en el diario no se da cuenta cómo esa dieta le afecta, pero cuando uno ya está desintoxicado y vuelve a consumir de eso, inmediatamente el efecto se nota. Cierto. Muy bien, qué interesante. Mientras que Bueno, veo pues, más manos levantadas, me animo también en hablar sobre eso y va un poco a lo que es la experiencia de Adriana. Yo estoy de viaje, estoy fuera de mi casa y ustedes conocen esa situación cuando viaja uno tampoco come cualquier cosa, pero es mucho más difícil de organizar su alimentación. Entonces estoy intentando de no caer, digamos, en la trampa de antes, pero yo también estoy experimentando cuando viajo y tengo que aceptar a veces una alimentación no ideal.
la misma experiencia como Adriana, que alcanzo mucho más rápido una situación de descanso que me extraña un poco y una cierta pesadez, o sea, de que mi aparato digestivo demanda más energía y me tiene, digamos, a un ritmo inferior. Eso también tengo como para compartir con ustedes. No veo más manos, por favor, anímense. Y si no encuentran ahora la mano para levantar, lo que pueden hacer también es abrir su micrófono y comparten su experiencia para que, sí, eso también es una posibilidad. Bueno, sí, yo creo que deberíamos aprovecharlo porque eso es el intento de que sea por lo menos un poco interactivo. Gracias más bien a Catalina y a Marlene por eso. Deberíamos aprovechar. Soltemos la lengua a ver quién se anima. Láncense al agua que no está muy frío. A ver. ¿Será que nadie logró hacer el ejercicio? Que es difícil, ¿no? Olga Lucía está pidiendo la palabra. Listo, perfecto. Olga Lucía, adelante. Bueno, buenas tardes. Usted, Jorge, dijo que el agua no estaba muy fría, entonces vamos a ver. Yo hace también algunos meses estoy tratando de equilibrar mi alimentación. Yo soy una persona que considero que no puedo ser vegetariana, no quiero ser vegetariana, más bien como de todo. Me cuesta mucho trabajo comer vegetales y me los como por tarea, pero me los como. Evito el azúcar, eso sí, prácticamente no consumo azúcar. Trato en lo posible de no consumir alimentos procesados, paquetes, papas, nada de esas cosas como. Y también controlo bastante la sal. Cuando me pasa como Jorge, que tengo que viajar y es más difícil organizar la alimentación, el aceite, las cosas con las cuales uno cocina normalmente en la casa, definitivamente en cuestión de un día o dos ya siento los efectos, la pesadez, la molestia, el sistema digestivo, incluso en el momento de dormir, el reflujo y cosas de ese tipo. Entonces sí, sin duda, esta actividad y este curso me ha parecido muy, muy interesantes, todo lo que han compartido, porque por ahí yo leía en alguna ocasión que el sistema digestivo, casi como el corazón, es un sistema vital para el buen funcionamiento de la salud en los seres humanos. Gracias. A ti, gracias, Sí, Olga gracias. Lucía. A ver quién más. No puede ser que Adriana y Olga Lucía y yo hasta de moderador. ¿Quién quiere compartir su experiencia? Yo. Adelante, yo es Ramiro, seguro. Adelante, el yo. Sí, Ramiro. No salió Bueno. imagen. No, yo quería comentarles que realmente este curso es importante porque nos levanta algunos tabús que tenemos respecto a que la desintoxicación siempre debe ser algo traumático, ¿no? Pero estamos viendo que hay productos que son muy agradables y que no necesariamente sean parte de un proceso de tortura, vamos a decir. Lo que sí me llama la atención es el tema del diente de león. Aquí en Bolivia casi no le damos importancia, pero sé que en otros lugares es muy, muy buscado, ¿no? Muy preparado, incluso hay licores de diente de león. Y mi pregunta va por ahí, un licorcito así de diente de león, que es como un digestivo, ¿sirve todavía dentro de la parte de desintoxicación o tienen que ser sin alcohol? Bueno, pues como la idea es depurar y ya en las primeras sesiones vimos que el alcohol también genera un proceso de toxicidad, preferiblemente, y es indicado trabajar con las infusiones así de sencillitas, con agüita y la infusión y la plantica y pare de contar, ¿no? Ese es como lo indicado, lo realmente indicado. Ya, entonces los licorcitos, cero tentación y volvemos nomás a un tecito, una tisana. De acuerdo, así es. Muy bien, hay más testimonios, porque ya más tarde vamos a llegar también a preguntas, algunos ya están en el chat.
Hola, Jorge. Sí, Hola. adelante, adelante, adelante. Bueno, soy Beatriz. Yo he estado bajando de peso en los últimos 2 años, bastante considerable, y más o menos cumpliendo unas características como las que ustedes nos han presentado en las 3 sesiones del curso, pero por recomendación de gastroenteróloga, digamos, estaba haciendo un modelo de alimentación, pues con algunas variaciones, porque la comida de la tarde es la más difícil de uno decidir. Y generalmente ella me propuso unas frutas y una aromática. Ahí pues es donde he pecado, digamos, de comer más otra cosa porque me siento con hambre. Y la comida de la tarde aquí en Colombia sería para ella, según eso, a las 6 de la tarde. Pero mi inquietud, por un lado va esa y por otro lado está ligada a las verduras crudas. En ese caso, la recomendación en mi dieta era no verduras crudas, sino verduras cocinadas. Me queda la inquietud a la hora de pensar en los zumos, que no los consumo en este momento precisamente por la condición de la verdura cruda. Por lo demás, pues algunas de las cosas que ustedes preguntaron la semana pasada que yo no estuve, pues las he estado cumpliendo en este tiempo. Y he bajado pues más de 20 kilos, entonces la cuestión es de cuidado también ya de nutrición adecuada. Gracias. Gracias a ti más bien. Beatriz. Bueno, sí, no, quería primero felicitar a Beatriz porque ese logro es bien importante, ¿no es cierto? Y bueno, con respecto a las verduras crudas, lo que tendríamos que ver en tu caso es si hay alguna condición que ha sido diagnosticada por la gastroenteróloga que no te permita tolerar la fibra, por ejemplo, porque entonces tenemos, cuando las recomendamos crudas es para aprovechar todo su poder enzimático. Bueno, el Helicobacter, pues ya me hice los 2 tratamientos del Helicobacter, no sé si ya salió, pero la cuestión fue el Helicobacter pylori, ¿no? Principalmente, ¿no? Y entonces, no, yo no he vuelto a consumir prácticamente verduras crudas, ¿sí? Ese ha sido... Bueno, entonces eso habría que revisarlo también por ese lado. Exactamente, tendrías que revisar en qué proceso vas de tu situación para ver en qué momento pudieras introducir poco a poco las verduras crudas, ya sea con la fibra o sin la fibra, porque se pueden los zumos o colar también los jugos, ¿no? Los recomendamos siempre con la fibra cuando no hay ninguna condición que lo impida o lo imposibilite, porque también la fibra hace una modulación para evitar los picos de glicemia cuando tomamos, por ejemplo, frutas en forma de jugo. Entonces, es eso. De todas maneras, entonces sería como que vayas mirando de qué manera pudieras ir cambiando eso, porque sí es bastante beneficioso lo que vas a obtener con las verduras crudas, además de las cocinadas que ya te estás consumiendo. Muchas gracias. Pidió la palabra también Adriana Montero. Y no sé si Adriana Chaparro, si la mano tuya sigue arriba o es nuevamente, no sé. Es Preguntamos nuevamente. Nuevamente, ok, perfecto. Pero ya, primero listo. Adriana Montero. Primero bueno, ella. Adriana Montero, Adriana Chaparro y también María. 3, adelante. Ok, muchas gracias. Gracias Catalina, gracias Madeleine por toda esta información que están brindando, muy valiosa. Tengo una curiosidad, no sé si va con el tema, porque nos estamos abocando a verduras, a plantas y todo la recuperación de lo ancestral, pero para una depuración, ¿qué hay con el dióxido de cloro? ¿Hay alguna experiencia con eso? Bien, el dióxido de cloro está limitado en esta charla, pero básicamente sí ayuda en procesos depurativos, sobre todo de metales pesados, y como es un oxigenador, también ayuda a limpiar. Pero pues no va a ser tema de esta charla, pero sí ayuda. En metales pesados ayuda mucho. Ok.
Gracias. Adriana, la segunda Adriana Chaparro, adelante. Yo quería hacer un aporte con el comentario que hacía la señora ahorita que hablaba. Bueno, lo que yo he sentido, ¿no? No sé si esté equivocada, pero cuando yo comencé la dieta o abandonar ciertas cosas nocivas, las primeras semanas, los primeros meses, uno tiene esa sensación como de un poco de ansiedad, porque a uno le dan ganas de comer cosas con azúcar, con leche, todo eso, ¿sí? Pero como que llega un punto en que ya uno no tiene ganas. Esa ansiedad de comer esos alimentos también se ve con cansancio, un cansancio excesivo. Y esos son signos de que el hecho de dejar esos comestibles puede ser también que uno no esté, digamos, supliendo con los nutrientes apropiados o balanceando correctamente la dieta nueva que tiene. Entonces, lo que yo hice fue que ya cuando abandoné esos nutrientes, perdón, esos comestibles, al lograr balancear bien la dieta, ya no me hacía falta el azúcar, no me hacían falta los lácteos, la carne, ni nada de esto, y ya no siente uno ni ese cansancio ni esa ansiedad. Entonces, como que cuando uno llega al punto de equilibrio en su organismo, el mismo cuerpo le indica, mostrándole que ya está bien, todo comienza a funcionar bien. Entonces, la dieta solita le va mostrando a uno a través del cuerpo. Si tú todavía te sientes cansadita o cualquier cosa, debe ser porque hay algo que no estás supliendo en tus nutrientes. Ya, que era eso, qué pena. Gracias. Muchas gracias. María, adelante. Gracias, muy interesante estos conversatorios. Pues bueno, no, yo quería como contar la experiencia reciente de esta semana. Nosotros hace bastante tiempo no consumimos, por ejemplo, panes, harinas, pero en una invitación que me hicieron, me comí un croissant que estaba delicioso, calientito, delicioso, pero después tuve un reflujo horrible que hizo que de verdad pues hacerlo no es bueno para el organismo. Y lo otro que he venido pensando son los temas culturales con respecto a la alimentación. En Santander se come mucha carne, mucho tubérculo, mucha yuca, etcétera. Y esos cambios no sé cómo pueden graduarse. Aquí mismo en la cotidianidad, por ejemplo, haciendo una sopa de espinacas, el hecho de que quede aguadita, pues no queda tan gustosa al paladar, por ejemplo. Sin embargo, pues yo me atrevo a servirla ya que nos la tomemos con cariñito, pero no es tan fácil. Lo mismo hice una sopa de tomate y quedó un poquito ácida, entonces está bien, se arruga la cara al tomársela. Pero bueno, querría decir que también son elementos culturales que tal vez poco a poco se vayan transformando. Te quiero dar, María, una recomendación para las cremas de verduras. Para que te queden espesitas, aumenta la cantidad de verdura, es decir, tú la cocinas solamente que la agüita la cubra y le pones muchas espinacas y verás cómo allá al licuarla no vas a necesitar agregarle nada. Bueno, y le colocas todas las verduras y queda la crema de una vez ya espesita, pero por cuenta de las verduras. A veces se le puede añadir una papa, algo así también, ¿no? Para espesar, pero en general, si puedes prepararla y consumirla solo la verdura, es mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Trinidad. Ahora ya sé. María T. es María Trinidad. A veces reconozco de las voces de algunas personas las que están en el umbral del almanaque del futuro. Tenemos más manos. Gracias, Jorge. Sí, no, yo no veo más manos. Entonces, no sé, devuelvo la palabra a las dos profes. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Empezamos a atender otras preguntas o falta algo? Paso la palabra a ustedes. Adelante. Serían las preguntas, sí, Jorge, si hay preguntas en el chat. Yo ya estaba leyendo algunas, pero por favor, invitamos a todas las personas si tienen más preguntas
que las hagan. Yo estaba viendo aquí juiciosamente, María Trinidad preguntó cómo se elabora el kefir de agua, de qué son los nódulos de kefir. Y es importante que Adriana Chaparro nos ayudó en decir, no recomiendo el azúcar morena, me imagino de que se refiere también a eso. Una profesora nos demostró que en Colombia el azúcar, perdón, demostró que en Colombia el azúcar blanca pintara con melaza. Yo diría casi como que son unas ratas, ¿cierto? O sea, hay que tener mucho cuidado de que no le pasan gato por liebre como tal. Pero la pregunta que está ahí de pie, ¿cómo se elabora el kefir de agua? ¿De qué son los nódulos de kefir? Adelante, no sé quién de ustedes dos se meten en el agua. Bien, Cata, ¿tú qué tienes activos tus nódulos? Bueno, yo consumo diariamente y con mi familia el kefir de agua. Básicamente el kefir se va regalando de casa en casa. Como les comentaba, esto se reproduce y uno regala un frasquito pequeño con una porción muy pequeña. Alguien puede empezar su cultivo. Solamente le colocas en un frasco de vidrio agua filtrada y le colocas panela, ojalá orgánica, en lo posible orgánica. Y se tapa con una telita y un caucho y se deja 48 horas, es decir, 2 días. 2 días es como el punto en el que vas a tener una bebida refrescante con un ácido leve, con un leve sabor ácido y bueno, y va a tener todos los beneficios que ya comentamos. No es más, a los 2 días de haberla colocado en un lugar ojalá oscuro, donde no le dé la luz del sol directamente, lo cuelas en un colador de plástico y si utilizas utensilios que no vayan a ser de metal, sino ojalá de madera, cucharitas de madera, y lo cuelas y ese es el líquido que te vas a tomar durante los 2 días siguientes. Y así se sigue el ciclo. Es muy fácil realmente hacerlo porque eso no le toma a uno, no sé, 7 minutos o algo, colar y volver a dejar el kefir para los otros 48 horas. Esos también se llaman tíbicos, aquí lo están, o hongos tibetanos. Ellos son hongos, son simbiosis de bacterias y levaduras y son, bueno, yo los llamo las micromascotas porque yo los cuido y ellos me cuidan, ¿no? Ellos están cuidando mi flora intestinal, mi microbiota. Entonces, es eso, no es más, es así de fácil. Y te los tomas a cualquier hora del día, incluso para la sed, puedes tomar, es recomendable empezar tomando poquito e ir aumentando, ¿no? Para ir acostumbrando al intestino a irlos recibiendo, pero en general caen muy bien. Aquí hay una pregunta todavía relacionada al kefir, antes de ir a otro tema. Adriana Chaparro pregunta si al kefir de agua le sale una nata, ¿es indicador de que lo cultivó mal? No, a veces si lo dejas más días, aparece un SCOBY, se llama. Es una natica que aparece en la superficie. Esa es una natica de levaduras y bacterias que así como en la kombucha a veces sucede, pero eso no quiere decir que estén contaminados ni nada por el estilo. Simplemente quitas la natica y la desechas o se la puedes colocar al siguiente cultivo porque eso acelera un poco el proceso de fermentación. Quedándonos todavía con el kefir, va la pregunta de Marcelo Bonelli. ¿Siempre se usa el mismo kefir? ¿La bacteria nunca se muere? Siempre se usa el mismo. Sí, ellos se van reproduciendo y cuando regalas también es como que ellos se reactivan, ¿no? Pero siempre están allí. Es difícil que se mueran. Incluso si uno, por ejemplo, se va de viaje o algo así,
simplemente lo dejas con agua y lo tapas. Ahí sí lo tapas con una tapa cerrada y lo puedes dejar, por ejemplo, en la nevera. Cuando vuelves a empezar el cultivo y funcionan perfectamente. Ahora, Son bastante resistentes. Un paréntesis ahí respecto con lo que es el kéfir y la kombucha. Lo que sí hay que tener mucho cuidado con estos cultivos es su manipulación, ¿no? Deben estar manos impecables en espacios donde no se contaminen, cubiertos con una telita, colocado con una banda elástica, porque como están en agua, fácilmente se pueden contaminar y eso sí es clave. O sea, si decidimos tener como un cultivo, hay que estar juiciosos ahí, porque si se contaminan ya no logramos los beneficios que tienen, porque van a estar contaminados quizás por otras bacterias que no cumplen la función benéfica, ¿no? Entonces sí, con estos cultivos la clave es que se manipulen muy bien, que se tapen muy bien, que se tengan en espacios apropiados para asegurar, entre comillas, la asepsia, es decir, de que sean contaminadas con otras bacterias. Bueno, esa es la clave, ¿no? La responsabilidad de manejar estos cultivos es la clave, porque si no lo tenemos así, también apariencias en el cambio, por ejemplo, del olor, la fermentación, el color, es clave estar como observándolos para realmente hacer un buen uso de estos cultivos, ¿no? De acuerdo. Ok, muchísimas gracias. Hay un comentario de Juan Luna, y es bueno utilizar los tallos de las verduras para espesar las cremas. Yo lo entiendo como contribuencia, no lo entiendo como pregunta, pero si ustedes como las profesoras acá tuvieran una observación, entonces la hagan, caso contrario pasamos, hay más preguntas. No hay más preguntas. No, es correcto. Sí. Ok, es correcto. Es correcto utilizar los tallos. ¿Listo? Es que con las verduras a veces pensamos que solamente son las hojas, pero los tallos también tienen muchísimos nutrientes, es decir, todos los componentes de la planta en realidad. Entonces esa recomendación es muy conveniente. Ok, muchísimas gracias. Ahora estoy aquí filtrando todavía comentarios y preguntas. Porque María Trinidad dijo en algún momento, gracias, haré los tíbicos. Este término de tíbicos aparece de nuevo porque Giovanni Clauri dice, ¿los tíbicos sirven para hacer yogurt o es diferente? Eso es una pregunta. ¿Nos pueden colaborar, Cata y Mare? Bueno, dale, Cata. Bueno, yo hago un yogur vegano con los tíbicos, con el líquido que ya sale, ¿no? Es decir, cuando hablamos ya del líquido que se coló, ¿no es cierto? Y los utilizo a veces para hacer yogur vegano. Es decir, en una taza del líquido coloco, por ejemplo, almendras, avena, y la licúo, unos arándanos, y obtengo un yogur vegano muy delicioso en ese tipo de preparaciones. Pero no es lo mismo que el yogur que obtienes del kefir de leche, es muy diferente. El líquido lo puedes usar como te digo, para hacer esos yogures veganos, y hay muchas recetas de yogures veganos que puedes encontrar. Entonces, ¿qué obtienes? Una bebida muy nutritiva y con ese acidito que caracteriza los yogures. Entonces, queda muy rico. Y también aprovecho para decirles, ese líquido también le puedes agregar, por ejemplo, el zumo de limón recién exprimido, y te varía el sabor y te conserva todas las propiedades de las que hemos hablado. O le puedes agregar una manzana partida en trozos, por ejemplo, y la metes a la nevera y tienes una bebida también de diferentes sabores, ¿no? Le mejora el sabor. En esta línea hay un comentario muy interesante.
Adriana Chaparro nos comparte, es importante no desperdiciar partes de las plantas, incluso consumir cosas que desechamos como hojas de remolacha, cáscaras de tubérculos, pero, y eso creo que es importantísimo, pero siempre agroecológicos, ¿sí? Yo creo que pleno de acuerdo, y creo que las profes también. Y va a otra pregunta sobre los tíbicos. Trinidad pregunta, ¿se pueden mantener en la nevera los tíbicos? Como les comentaba, si los estás cultivando, es mejor que los mantengas a temperatura ambiente, porque eso es lo que permite la fermentación. Si lo metes a la nevera, se va a retardar bastante la fermentación. Si ya los quieres conservar porque te vas de viaje o cosas por el estilo, lo debes cerrar y meterlo a la nevera para que ellos estén allí, se conserven, mientras uno retoma el cultivo. Con el cultivo hay que ser uno constante, juicioso y tomando todas las medidas que comentaba Madeleine, ¿no? Pero si los metes a la nevera para fermentación, se va a retardar la fermentación y eso no es lo que uno quiere, porque uno quiere tener siempre disponible, ojalá pudiera todos los días tomarse aunque sea un vaso, medio vaso. Ok, muchísimas gracias. Yo veo todavía una mano arriba. María Trinidad, sigue la mano arriba, es nueva mano. Entonces, si es nueva, entonces abre el micrófono. Adelante. No, no es nueva, no. No, entonces, bien. Devuelvo la palabra entonces a ustedes dos, las que son las que nos guían, porque no veo más comentarios o preguntas. Dale, Mae. Bueno, básicamente la idea era poder como romper esa barrera de comunicación y poder conocer sus experiencias, sus inquietudes. Son importantísimas pues también para nosotros. Y bueno, pues básicamente ya con esta tercera sesión estamos llenándonos de elementos, si bien todos conocemos información acerca de la importancia de los procesos depurativos, la idea sí es hacer énfasis, tener como la claridad por qué hacerlo y tener como esa conciencia, ¿no? A veces como la información a nosotros nos ayuda a llenarnos de elementos y quizás de esa fortaleza que necesitamos muchas veces cuando tenemos que cambiar hábitos o incorporar otros nuevos en beneficio de nuestra salud. Pues agradecerles a ustedes el compartir con nosotros la experiencia. La próxima sección, pues básicamente vamos a trabajar ya una propuesta de depuración, ¿sí? Vamos a establecer con básicamente todos los elementos que hemos venido presentando, hacerles una propuesta de depuración. La idea es que ustedes se animen en este espacio a realizarla. Si bien nos hemos puesto como en la tarea de tomar alternativas en ese proceso depurativo que sean fáciles de conseguir, que digamos no se incurran en una inversión de recursos, que son comprobadas que funcionan muy bien y seguimos haciendo el énfasis de que debemos retomar todas estas prácticas ancestrales que hemos perdido, como el tema de las infusiones, el tema de las frutas, de las verduras, darles la relevancia que corresponden, si bien algunos pueden tenerlas bien establecidas dentro de su dieta, otros de pronto la han perdido, falta, pero la idea es que hagamos ese proceso práctico para reincorporarlas o para quien las tiene mantenerlas y validar como ese poder en ese tema del trabajo de una cultura de la salud, ¿no? Porque eso es lo que buscamos nosotros. Entonces nos veremos en la siguiente sesión. Básicamente ya trabajaremos como manos a la obra. Catalina, no sé si tú quieras adicionar algo más. Perdón, que hay una pregunta que hace Adriana Chaparro todavía. Y dice, me queda la duda del material del que han hablado.
lo envían al final. Eso sería interesante que pueden todavía aclarar brevemente esto. Bien, lo que hemos definido para las personas que ya en la anterior sesión nos preguntaron por el material, la idea es que el día jueves enviemos un correo para las personas que juiciosamente aún revisan el correo, los que no, pues que se tomen el tiempito de revisarlo. Y allí van a encontrar pues como este material, donde ustedes pueden encontrar este material y la grabación de la sesión. Entonces el día jueves les llegará al correo electrónico como la información. Igual ustedes pueden acceder a la página del Almanaque del Futuro en la sección donde pueden ustedes ver el video, donde pueden visualizar también los PDFs de las presentaciones, pues como para su información, ¿no? Eso sí, para complementar, ahora Ira lo puso en el chat. Ahí está el enlace. Es el enlace donde pondremos toda la información, ¿cierto? Ahora, para concretizarlo un poco, el día jueves, Ira va a ser tan amable de mandar los correos electrónicos de ustedes, los que sí se hicieron registrar también, el enlace. O sea, no va a mandar la grabación porque eso es bastante voluminoso, sino va a mandar nuevamente el enlace. Y este enlace también lo van a encontrar posteriormente ustedes en la página web, en el link, en el enlace que nos puso ahora amablemente Ida en el chat. Hacen clic y están en la presentación, en la grabación también. Pero ustedes también desde la misma página pueden bajar si quieren, la grabación, pero no estamos mandando la grabación. Eso solamente para aclarar, pero creo que eso es, digo que es por demás de que ya lo estoy explicando. Y vienen 2 mensajes más todavía, déjenme verlo. Dicen, bueno, ya vienen los agradecimientos más bien. No sé si las profes están, si no tenemos más, porque entonces nos escuchamos y nos vemos también la semana entrante a la misma hora para el la cuarta sesión. Y si les parece, todos podemos abrir el micrófono, encender las cámaras, quitar la exposición y nos podemos despedir un rato. Y desde mi lado,